Bueno, miren, yo siempre he tenido la inquietud de, de poder estudiar en todas las personas que se han distinguido, que yo le llamo los genios, y las alteraciones que he encontrado en este tenor, en este tema bueno, perdón, esta es una dedicada para ustedes, perdónenme, esta va dedicada para ustedes. Fíjense, hay una gran cantidad de estudios en donde se ha demostrado la relación de las personas catalogadas como genios con alteraciones de tipo psiquiátrico. Hay una gran cantidad en los escritores, filósofos, políticos, artistas, compositores, científicos. Como pueden ver, hay una serie de trastornos, desde los trastornos afectivos como la depresión, trastornos de personalidad y bueno, una psicopatología severa que yo le llamo el deseo de la madre en busca del padre, algunas alteraciones de tipo psiquiátrico, la orfandad. Este es un tema muy interesante porque la mayor parte de las grandes personalidades que se han distinguido carecen de una figura paterna, materna o de ambos. La excentricidad, que es una característica de muchos de ellos, ahorita vamos a compartir. La drogadicción, que es otra alteración que no es nada rara en los genios, en los escritores, en los poetas. El suicidio, que es un tema muy, pero muy impresionante. Eh, la sexualidad, el uso de los seudónimos, vamos a ver cómo la gente frecuentemente cambia de nombre. Y la precocidad, dicen que el genio es la palabra de un niño. Y entonces, la mayor parte de los huérfanos, pues en realidad tienen problemas de tipo negativo, le llamo yo, en los cuales pues predominan las alteraciones de tipo psiquiátrico, desórdenes de conducta, violadores, jóvenes que no culminan. Bueno, esto no quiero perderme yo aquí. Lo único que quiero que sepan es que no todo el huérfano va a terminar en un estado de que yo le llamo de vanagloria, que son los genios. Más bien da problemas de tipo negativo. Y voy a dar algunos ejemplos porque tengo poco tiempo. Este personaje, Jean-Jacques Rousseau, es el maestro de la humanidad, así decía León Tolstoy y muchos personajes. Este fue un gran personaje que fue el que realmente idealizó la Revolución Francesa, aunque murió 10 años antes. Este gran personaje, obviamente, pues no conoció a su mamá. Su padre tuvo una relación muy, pero muy difícil con su padre, y él fue uno de los grandes filósofos de los más recientes. Y hay un libro muy interesante de él que se llama Mis Confesiones, en donde él ahí habla abiertamente de su gusto por el azote. A él le gustaba mucho el masoquismo y también, por cierto, el exhibicionismo. Se apostaba en los parques para enseñarle los genitales a las damas, etcétera, etcétera. Él careció de una figura materna totalmente. Isaac Newton, que es el más grande científico que existió nunca, así lo mencionan. Él lo conocen quizá más los oftalmólogos porque él descubrió la desviación de los rayos de la luz, aparte pues de las leyes de la gravedad y su libro, su teoría del principio de matemática, que es el principio fundamental de las matemáticas modernas. No conoció a su padre y tuvo una relación muy difícil con su mamá. He visto que cuando la relación es difícil con el padre, se orientan más a la poesía, y cuando es la carencia materna, se inclinan más por la poesía o por la literatura. León Tolstoy, que es uno de los grandes personajes de la historia de los escritores, su madre murió cuando él tenía 7 años, su padre murió cuando tenía 1 año de edad. Él es uno de los escritores más conocidos, más prolíficos. Hay un libro de él extraordinario que se llama La vida de Iván Ilich, de Ana Karenina, de La guerra y la paz.
bueno, pues él prácticamente no conoció a sus padres. Lord Byron, el clásico poeta por excelencia del siglo XIX, Lord Byron, su padre le decían el loco Jack, murió cuando él tenía 5 años, tuvo una relación muy difícil con su madre, fue educado por una persona con la cual tuvo mucha actividad y él es uno de los grandes escritores. Hay un libro de él que se llama Los viajes maravillosos de Childe Harold, que es una verdadera, él fue un personaje muy, pero muy alterado psiquiátricamente. Él tenía una gran afición, por cierto, por los animales, incluso le hizo algunos poemas a su perro y tiene tenía un chimpancé que metió a la universidad a escondidas. Él era bisexual y obviamente no se llamaba Lord Byron, él tenía una gran afición a las drogas. Por cierto, tuvo una hija, Ada Byron, que también ella se quitó el nombre, se ponía ella Lady Lovelace, y ella fue una gran matemática. De hecho, fue la iniciadora de los sistemas programáticos de la computación. De hecho, el primer lenguaje de programación se llama Ada, por Ada Byron, en relación a ella. Ella fue una matemática muy conocida. Por Lord Byron, con todos los agravantes, no conoció a sus padres. Edgar Allan Poe, uno de los más grandes literatos, con una gran cantidad de obras. Su padre murió de tuberculosis, de alcoholismo, cuando él tenía 4 años. La mamá murió de tuberculosis. Él quedó a cargo de un matrimonio que lo adoptó y con el padre o con el padrastro tuvo una gran serie de problemas muy severos. Él rápidamente entró a la afición al alcoholismo y por cierto que le hizo un poema a su madre extraordinario, a su madre adoptiva, a Francia o Francelia, y él tiene todos los agravantes que encontramos en el genio. Incluso en el genio se da el incesto, lo cual no es raro en los genios, perdón. Él tuvo también se casó pues con una prima hermana, aparte era menor de edad, la paidofilia. Bueno, es todo un ejemplo de cómo la orfandad repercute mucho en la genialidad, en este caso, en los escritores. Bueno, este personaje por cierto, murió de Alzheimer. Jonathan Swift era irlandés, no conoció a sus padres. Aquí tenemos ya unos un poquito más conocidos. Don Benito Pablo Juárez García. Él, ustedes saben que nació en una población de 100 casas indígenas zapoteca. Su padre, don Marcelino, murió cuando él tenía 4 años. Su mamá, doña Brígida, murió cuando él tenía 5. Queda a cargo de un tío, don Bernardino, que lo golpeaba mucho. Huye de ahí, se va a Oaxaca con su hermana, que era sirvienta de don Antonio Maza, que posteriormente, por cierto, fue su suegro. Y ahí conoció a don Antonio Salanueva. Y don Benito Juárez, a los 8 años todavía no hablaba español. Después hablaba, aparte del zapoteco, del español, latín, griego, inglés, francés. Acuérdense que vivió en muchos lugares y bueno, es otro de los grandes ejemplos. Charles Baudelaire, todo lo que digamos de Charles Baudelaire, uno de los grandes literatos francés, es cierto que tuvo la sífilis, lo cual la adquirieron muchísimas personalidades como Hernán Cortés, como Cristóbal Colón, uno de los hermanos Pinzón, George Washington, Lincoln, Abraham Lincoln también tuvo sífilis, bueno, una gran cantidad de personajes. Tuvo la sífilis, él tenía el problema de la paidofilia y tenía un gran complejo de Edipo. Quedó huérfano tempranamente y tenía una relación afectiva con su madre totalmente fuera de serie. Aparte tenía el problema del alcoholismo y de la drogadicción. Él fumaba el hachís y su libro tremendo, increíble, grande, él es el poeta maldito por excelencia. Por cierto, se pintaba el pelo de verde, salía a diario con un abrigo que era el mismo que usaba a diario. Y su libro, Las Flores del Mal, pues es una de las grandes libros de toda la literatura. Friedrich Nietzsche, que también murió de sífilis, él muere más o menos en el 1900, él careció de figura paterna y materna, ¿no?
este otro personaje siniestro, Walt Disney, en realidad él nació en España, él no era de Estados Unidos, su madre era prostituta, lo vendió, fue adoptado por Walter Elias Disney y Flora Disney, y bueno, tiene una historia siniestra. Todas esas películas que él hace de Bambi, que pequeño Bambi desvalido y su padre, el venado grande con la cornamenta en la montaña, o la madrastra fría, cruel, es una misma, él era una persona realmente muy difícil de trato, él odiaba las huelgas, odiaba la gente de color, odiaba a los judíos, bueno, odiaba a todo mundo. Y luego otra faceta es cuando hay una relación inusual con la madre. Por ejemplo, Abraham Lincoln, que hizo aquella frase famosa que dice que la próxima educación del futuro depende de la mano que mece la cuna, decía él, por esa visión que tenía él hacia su madre. Marcel Proust, que es uno de los grandes literatos francés, él vivió en un cuarto relleno de corcho, donde escribió su gran obra En busca del tiempo perdido, uno de los grandes literatos, aficionado a las drogas, aficionado al alcohol también. Y bueno, él cuando murió su madre se casó con el comandante Aupic, que lo golpeaba mucho. Y hay una relación, hay un complejo de Edipo increíble con él, una relación con la madre tremenda, ¿no? Como Albert Camus, que ahorita pues el libro de La peste de él es uno de los libros que vienen ahorita al momento por lo que nos está pasando. Incluso él pues tuvo varios intentos suicidas. Roman Harry, por ahí se habla incluso de incesto con la madre, con una madre que al mismo tiempo que era castrante lo rodeó de una burbuja y él estaba pues tremendamente enamorado de su madre. Y aquí cuando el padre es el que deja al hijo, aquí tenemos algunos grandes ejemplos, por ejemplo Napoleón Bonaparte, que ustedes saben que él fue uno de los grandes revolucionarios. Él fue el que hizo el Código Civil, él fue el que redactó el Código Civil. ¿Se acuerdan en su ceremonia de coronación que le arrebató la corona al Papa y se la ciñó él mismo? Él llegó a ser, era una persona inteligentísima, Napoleón. Él se sabía el nombre de pila de 40,000 soldados con una memoria, un gran estratega militar. Lenin, que por cierto tenía migrañas, tuvo la muerte prematura de su padre. Santiago Ramón y Cajal, que tuvo una relación muy difícil con su padre. Su padre se llamaba Jesús Casasus y él se quita el nombre, se pone Santiago Ramón y Cajal por su madre Antonia Cajal. Y él pues no escribió, el manual de histología lo escribió hasta 1897 cuando se murió don Justo, que no tenía nada de justo, ¿no? El gran Julio César, que también sufrió la pérdida de su padre tempranamente y tuvo un padrastro con el cual tuvo una serie de problemas pues muy serios. Él también era un estratega militar, una personalidad tremendamente influyente en su tiempo. Tuvo miles de mujeres, entre ellas a Cleopatra. Tuvo miles de hombres, entre ellos a Nicómede. Y aparte, pues, él, ¿se acuerdan cuando lo mataron? Entre los asesinos estaba su propio hijo, que se llamaba Brutus, o Bruto. ¿Se acuerdan de aquella famosa frase de Cuque Fili, mito también, hijo mío? Porque entre los asesinos estaba su propio hijo. Cajal, por supuesto, pues tenía una serie de patologías psiquiátricas. El mismo Freud, que tuvo un padre muy, pero muy castrante, muy agresivo con él. Él era la adoración de su madre. Alguna vez se quejó con su madre de que las clases de piano de sus hermanas no lo dejaban estudiar y hasta vendieron el piano. Él era el único varón entre todos los hermanos. Y tuvo una relación edípica con su madre. De hecho, no escribió nada hasta que murió su padre, don Jacob, y a su madre le escribió la interpretación de los sueños y ese libro que se llama El complejo de Edipo, porque él lo tenía y él mismo lo hizo patente, ¿no? Uno de los casos más impresionantes es Salvador Dalí,
que tenía todos estos nombres, él, él aparte tiene un síndrome muy interesante. Quiero, Ramiro, que en el momento que cumpla el tiempo destinado, por favor me digas, porque yo, Salvador Dalí tiene un síndrome muy curioso que también es muy común en los genios. Él era un niño sustituto. No es nada raro en los genios el síndrome del niño sustituto, como le pasó a Beethoven, a Van Gogh, aquí con nosotros, Sor Juana Inés de la Cruz. Sus padres tuvieron un hijo, el hijo murió, al año nació él, y entonces hay dos actas de nacimiento, y al hijo le dieron el mismo nombre, la misma ropa, la misma vida del otro. Y la madre era una madre que tiene un problema que los psicólogos llaman maternización yocastiana, que la madre lo rodeó de una burbuja de protección en la cual era el rey. De hecho, cuando él se casó con Gala, pues viene a sustituir a la madre. Y era una persona totalmente excéntrica, ustedes saben. ¿Se acuerdan una vez que llegó a dar una conferencia? Iba vestido de buzo, con la escafandra y todo. Una vez pidió que le hicieran un exorcismo y tenía un oso hormiguero, en fin, era una persona, pero pues era un genio, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, uno de el mejor escultor, yo creo, toda la historia. Miguel Ángel, que nació prácticamente en la cantera, su madre murió cuando él tenía 5 años, fue criado por una nodriza. Bueno, la historia, terminando pues en la Capilla Sistina, es impresionante. Aquí están otros tres personajes. John Nash, que hay una película que se llama Las mentes brillantes, de este personaje que le dieron el premio Nobel de Economía, tiene esquizofrenia. Henry Eichleman, este es otro gran personaje. Él nació en 1822. Era un joven que a los 8 años, toda la vida estuvo fascinado por la historia de los griegos. Él ya había leído a Homero, a Aristófanes, a Sófocles, a Píndaro, a Eurípides, a Egisto, a todos, había leído todo. A los 8 años, en una fiesta familiar, les dijo a toda la familia que él se proponía a descubrir Troya, que en ese tiempo pues nadie sabía ni siquiera lo que era. Era un hombre tan inteligente, esto está totalmente confirmado. Hablaba 19 idiomas a la perfección. Y era un hombre tan brillante que tenía tres fortunas, era inmensamente rico. Una, por cierto, en Estados Unidos, en California, otra en Rusia. Era un hombre muy rico. Un día le dijo a su esposa, que era rusa, que iba a ir a escarbar una montaña, un cerro, porque iba a descubrir Troya. La señora, la pobre mujer le dijo, bueno, ¿qué es Troya? No, mira, es que compré un códice en Atenas y que ahí fue la guerra de Troya, de Agamenón y de Menelao. Y la señora dice, no, pues está loco, y lo dejó, se divorció y se separó. Entonces él puso un anuncio en el periódico, se casó con una mujer joven, se llamaba Sofía Engastromenos, la jovencita de 17 años. Y es, por cierto, que la mujer sudó tinta para que él aceptara casarse por la iglesia. Solamente aceptó si ahí en la ceremonia se leía alguna estrofa de la Ilíada y la Odisea, y también sudaron tinta para poder bautizar a los hijos. Él solamente aceptó. Uno se llamaba Agamenón, la otra se llamaba Andrómaca, y a los criados les tenía nombre de total. Un día agarró la señora, los hijos, se fue a la colina y Sarlí contrató 400 albañiles, estuvieron escarbando como 3 o 4 años y nada, y un buen día uno encontró algo que no era una piedra, encontró, y rápidamente les dio el día libre, les dio vino y todo, y fue, escarbó y se encontró la tumba de Agamenón, y encontró no una, sino 9 ciudades. Ya nadie dudaba de Troya, sino cuál de las 9 era Troya. Esa es una historia maravillosa, porque él vino a desenterrar todo lo que nos contaba Homero. Hablaba mucho de Creta, de la isla de Nosos, del Minotauro, de toda la historia de que ahora pues ya incluso se ha descubierto en la isla de Creta, en la ciudad de Nosos, el famoso laberinto donde estaba el monstruo que exigía 7 mujeres, 7 hombres cada año, y ya estaban cansados acá en Ateas. El rey Egeo estaba cansado y mandó a su hijo, lo mató. Toda esa historia fabulosa se la debemos a este gran personaje, que por cierto, Tesoro de Troya de Helena está en el Museo de San Petersburgo. Era un gran personaje.
Acá están otras dos, Frida Kahlo. Uy, Frida Kahlo, ojalá que algún día me dieran la oportunidad. Esa es una cosa. Y Sara Berhan, que por cierto fue pareja de Víctor Hugo. Bueno, esto no quiero, aquí están muchos personajes que se quitaron el nombre. Por ejemplo, Stendhal, que nació en Grenoble, él tenía como 200 sobrenombres, o 200 ortónimos le llamaba él, o sea, no utilizaba su nombre. Él utilizaba los sinónimos o los nombres. Muchos libros, por ejemplo, La Cartuja de Parma lo escribe con un nombre. El libro de L'amour, que es el libro más bello que hay sobre el amor, lo escribe con otro nombre. Rojo y Negro con otro nombre. Nunca utilizó su nombre, se llamaba Henry Bale. El Greco, el gran pintor que era de la isla de Creta, por cierto, se llamaba Doménicos Theotokopoulos. A lo mejor yo también con ese nombre me pondría el Greco, ¿no? Aquí está Fernando Pessoa. Nadie lo conoce por su nombre. Él nació en Lisboa, en Portugal, y él utilizó 72 seudónimos. Cada uno, fíjense, hay poetas que nunca pueden agarrar su lógica poética, no pueden tomar una. Y este tenía 72, con nombres diferentes y con libros y poemas diferentes. Incluso se mandaba cartas con un nombre y con el otro se contestaba y a cada uno vivía una personalidad múltiple. Él murió de cirrosis. A él le gustaba el aguardiente, por cierto, el Águila Real, que era muy famoso. Fue amigo de Octavio Paz y de otros grandes personajes. Franz Kafka, que después escribió un libro, Carta a mi padre, donde se queja amargamente de la relación con él. Guy de Maupassant, este es un escritor fabuloso que también tuvo sífilis, murió con demencia. Stephen Hawking, que ustedes saben que tuvo la esclerosis lateral, tiene un libro bellísimo, Breve Historia del Tiempo, y tuvo 40, 50 años, al último escribía con un solo dedo. Cassius Clay, que después se llamó Mohamed Ali, que tuvo una enfermedad de Parkinson, vino. Aquí en México lo operó, ustedes recuerdan, Ramiro y Fernando, al doctor Madrazo, Nacho Madrazo, seguramente lo conocieron ustedes, porque él estuvo ahí con el doctor Vittorio de la Fuente, y debe ser alguna persona conocida de ustedes. Cassius Clay, acuérdense que ganó medalla de oro en las Olimpiadas de Roma en 1960. Después tiró la medalla en un río porque no lo dejaron entrar en un restaurante para personas blancas. Después fue el que prendió el pebetero olímpico en las Olimpiadas, toda una vida. Luego lo metieron a la cárcel porque no quiso ir a la guerra de Vietnam. Él dijo, no, pues yo no voy a ir a matar a una persona que a mí no me ha hecho nada. Además, mi religión no me lo permite. Se fue a la cárcel, perdió la corona que tenía. El suicidio, ¿verdad? Vincent Van Gogh, Virginia Woolf. Fíjense, Virginia Woolf se metió unas piedras en las bolsas del abrigo y se metió al río Ouse y desapareció. Horacio Quiroga, que los argentinos dicen que es argentino, pero no, él era uruguayo. Él, fíjense nada más la historia y quiero que la corroboren. Él, su padre se murió de un escopetazo, su padrastro se suicidó, su hermana se suicidó, su hermano se suicidó, él se suicidó, su hijo Darío se suicidó, su hija Egla se suicidó, su amante en ese tiempo, Alfonsina Storni, que era poeta, también se metió a la playa de la Perla ahí en el Mar del Plata y se suicidó. Y su mejor amigo Leopoldo Lugones también se suicidó. Fíjense el arrastre. Hay un libro de él bellísimo que se llama El almohadón de plumas. No, es algo de Horacio Quiroga, ¿no? Gerasim Luca, que se arrojó al Sena. Bueno, acá está otro muy grande, Ernest Hemingway, que finalmente murió en La Habana, en Cuba. Él era alcohólico también. Se suicidó igual que lo hizo su padre, su hermano, su hijo, su hermano, su nieta, Margot Hemingway, que era modelo, también se suicidó. Él también terminó suicidándose. Ustedes que ahorita hablaron que estaban en Cuba, ahí en la bodeguita de en medio, ¿se acuerdan que hay unas mesas donde él se sentaba y ahí nadie se puede sentar porque era la mesa de Hemingway? Él era alcohólico y había otro bar que se llamaba La Floridita y él escribió aquella frase que decía, para mi daiquiri, la Floridita,
y para mi mojito La Bodeguita. ¿Se acuerdan que esa la escribió ahí en La Bodeguita del Medio? Uy, tiene obras como El Viejo y el Mar, Adiós a las Armas, ¿Por quién doblan? Uy, no, es algo realmente impresionante. Ernest Hemingway. Aquí está más personas. Este Gerard de Nerval es impresionante, también poeta francés, vivió y murió en Francia. Su madre murió de meningitis cuando tenía 7 años, quedó a cargo de un abuelo paterno, heredó una gran fortuna por parte de una abuela materna, la dilapidó, anduvo en África, estuvo a punto de casarse con una hija de un jeque en Siria, compró una esclava javanesa en Constantinopla, estuvo enamorado de la joven Drusa Salerna. Él se ahorcó ahí en una calle, ahí en París, se ahorcó y se suicidó. Aparte, no se llamaba Gerard de Nerval, él también se cambió el nombre. Él sacaba una langosta, a pasear, tenía una langosta que le ponía una cinta azul y la sacaba a pasear en la noche así por las calles de París. Y la gente le decía, bueno, pero ¿por qué prefieres a la langosta a un perro? Dice, por 2 motivos. Dice, primero, porque no ladran. Y segundo, porque conocen los secretos del mar. Aquí están los suicidios. Alejandra Pizarnik, ella se suicidó tomando seconal. Silvia Plath, que se suicidó con gas. Leopoldo Lugones, un whisky también con cianuro. El cianuro era muy utilizado en aquel tiempo para suicidarse. Gauguin, que también terminó. Aquí está Alfonsina, la que andaba con este Horacio Quiroga. Bueno, esta foto se coló, ¿no? Pero es una pintura muy interesante que está en el Prado, el Museo del Prado, el descendimiento de Jesús, en donde la Virgen tuvo uno de los 3 desmayos. Aquí está en un estado de síncope. Aquí está Juan, el apóstol. Acá está María Magdalena con un vestido maravilloso, con su famoso cinturón de castidad. Aquí está José de Arimatea, que fue el que prestó la tumba. Aquí lo están descendiendo el cadáver. Es un maravilloso. Aquí está una de las Marías, eran como 5. María Magdalena, María la hermana de Marta y de Lázaro. Bueno, todas las Marías que estaban representando en este maravilloso cuadro. Y bueno, otro de los grandes que tenemos aquí con nosotros, pues el gran Mario Moreno Cantinflas. ¿Se acuerdan cuando llegó a Washington y se paró enfrente de la estatua de Abraham Lincoln? Y ahí rodeado de la prensa y de los periodistas y todo, dijo aquella frase famosa. Dice, habrán muchos Abranes, pero como Abraham, no habrán. Habrán muchos Abranes, pero como Abraham, no habrán Abrones. Así dijo Cantinflas, ¿no? Este personaje, bueno, no vale la pena meternos ahorita con él. Este es otro, Simón Bolívar, que estuvo aquí en México, anduvo con la Güera Rodríguez, que después anduvo, bueno, una historia fabulosa de la Güera Rodríguez, una mujer bellísima, que anduvo con muchos, incluso hasta con Hidalgo, incluso la llevaron a la Inquisición porque le había dado dinero a Hidalgo para la independencia. Anduvo con don Simón Bolívar, ya esta diapositiva creo que es la última. Simón Bolívar, quiero que, por cierto, tenía una parálisis aquí del sexto nervio, ¿no? Esta es una imagen, pues, que está recreada ahora, ¿no? Quiero que se remonten con la fuerza de su imaginación al año de 1803, cuando estando en la cumbre de la colina Adventina, una de las 7 colinas de Roma, en la punta del cerro con su maestro Simón Rodríguez, no se olviden que este personaje se dio lujo de abofetear al hijo de Luis XIV y experto en el manejo de las armas, venció en el campo de combate a muchísimos y muchas mujeres se disputaron el honor de su personalidad. No olviden que él desdeñó una fortuna calculada en millones de dólares ahora por irse a la lucha libertaria y estando en presencia de su maestro, Simón, en la cumbre de la colina, alzando los puños a las estrellas, hizo su famoso juramento a los 4 puntos cardinales de la tierra, diciendo: juro que a partir de este momento emplearé desde la primera hasta la última de mis energías para luchar por la libertad de los pueblos de América. Tal vez este juramento no hubiera tenido mucho
importancia, de no ser porque la victoria del Ayacucho vino a demostrarnos que Simón Bolívar llevaba dentro de sí el fuego inconmensurable de la grandeza. Y finalmente, bueno, aquí hay otros personajes que decían pues que todos somos hermanos. El gran Heráclito, que decía, no bajaremos dos veces al mismo río porque no nos bañarán dos veces las mismas aguas. La vida es cambio constante. Y hoy cambias o desapareces. Así. El gran Demócrito, él descubrió el átomo, ¿se acuerdan? Se mandó quemar los ojos porque decía que el mundo era tan maravilloso que lo distraía. Freud, por el que sabemos que llevamos un inquilino acá que nos mete en muchos problemas, pero que nos ayuda a reconocer la poesía, el amor. La Madre Teresa, que fue realmente algo muy impresionante. El gran Pablo Neruda, que decía, las huellas de las gaviotas dejan sus huellas en la arena y nosotros somos partícipes de ello, ¿no? Jorge Luis Borges, el increíble, ¿no? Amado Nervo, mexicano, eso es algo, yo diría que jalisciense, porque en ese tiempo Nayarit pertenecía prácticamente a México. Tiene una poesía muy bella que dice, la calma tan solo es buena para el débil que la ama. Me gusta el mar cuando brama y la nube cuando truena. Ojalá que puedan apreciar al genio. El gran Mahatma Gandhi, el maravilloso Bapú, que decía, dicen que yo soy un héroe, yo pequeño, tímido, casi cobarde. Si yo pude hacer lo que hice, ¿qué no podrán hacer ustedes todos juntos? Y recientemente, pues, Facundo Cabral, que como muchos pacifistas lo mataron, que decía, ni el oro de tu bolsillo, ni la seda del pañuelo, ni tu lana, ni tu plata son el camino del cielo. Tenés demasiado vuelo para poder alzar, demasiado peso para poder alzar vuelo. Esa es una poesía famosa. Ya para terminar, pues quiero ponerles esta poesía que me encanta a mí, que dice, atención pido al silencio y silencio a la atención. Te voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor. Y yo creo que lo mejor son todos ustedes. Gracias, doctora Frida. Gracias, doctor Fernando de la Huerta. Y me uno al reconocimiento de mi gran amigo también, Ramiro, de todos los años allá en el centro médico. Y espero que, como dijo el doctor de la Huerta, que los reconocimientos se hagan en vida, porque es cuando uno de alguna manera puede reconocerles a los grandes médicos de aquí de la historia de nuestro país. Y pues antes que nada, pues quisiera decirles que les agradezco mucho y que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, esperando que alguna vez me vuelvan a invitar y muchas gracias y buenas noches.